Vamos a repetir esa parte para que quede la grabación porque acabamos de empezar a grabar. Sí, el Club de Litigación de Santa Fe se está constituyendo con sede por ahora en Reconquista, pero va a tener prontamente, por el entusiasmo además que ha despertado, por lo que yo he visto, o sea, por lo que yo sé, hay mucha gente interesada en participar y probablemente habrá sedes en otros lugares de Santa Fe. Por ejemplo, Santa Fe misma, ¿no? Así es que eso lo digo casi como para que quede en acta, ¿sí? Bueno, y hablando de locos por la litigación o locos que nos interesa este tema de la litigación, la verdad es que no es primera vez, evidentemente, ni tampoco será la última. Venimos a hablar de dos temas que son, a mi modo de ver, fundamentales y a ver, son el complemento probablemente más difícil de lograr, que es tener una buena teoría del caso y poder construirla también a partir de un buen contraexamen, que como ustedes saben implica una serie de pasos o de trabajo, primero un scouting o una investigación, eh, para poder ir a lo que vamos cuando vamos a hacer un contraexamen, que es básicamente ir a preguntar lo que ya sabemos, no ir a preguntar para averiguar, digamos, ir a preguntar porque ya tenemos la respuesta. Entonces, todo esto es un poco, diría, contraintuitivo, porque en general todavía estamos muy casados con el tema de el proceso penal, yo diría como una forma, a ver, y sé que en esto, a ver, vamos a causar polémicas desde el inicio, pero el proceso penal como una forma de buscar una verdad histórica. Y acá es donde, claro, podemos empezar a tener diferencias epistémicas fundamentales, pero yo quiero plantearlo siempre desde la práctica, porque la verdad es que por más que estemos siempre discutiendo, sobre todo en las cátedras o en los foros más académicos, sobre a qué modelo epistémico, a qué verdad se supone estamos buscando en el proceso penal, los procesos orales en general. Em, Siempre nos encontramos básicamente con la idea de verdad por correspondencia, una verdad, digamos, en un extremo, verdad histórica, verdad por correspondencia, verdad, diría yo, probatoria, acá, y en el otro extremo una verdad formal o verdad procesal, diría. Bueno, como quieran y donde quieran ubicarse desde esta perspectiva, está bien, digamos, todos tienen buenas razones para sostener no solo lo que el proceso penal es, sino ahí fundamentalmente lo que debería ser. Y ahí es donde la gente que está en el extremo de la verdad histórica o la verdad por correspondencia, claro, se tira los pelos cuando uno le dice, mira, el proceso penal actualmente está hecho para que en un marco de contradicción, dos versiones se confronten y a partir de ahí el juzgador, sea jueces o jurados, tendrán que decidir si alguno de ellos, que es el que tiene en principio esta carga formal, puede probar más allá de toda duda razonable. Entonces, cuando uno va un poco a las prácticas y al estudio de estas prácticas, se encuentra con cosas como que del 95% de causas que no van a juicio oral, y esto es una cosa que yo siempre digo, pero me gusta recordarla,
del 95% de las causas que no va a juicio oral, eh, la gran mayoría de ellas termina en una verdad consensuada, ya sea en una probation, ya sea en un simplificado, ya sea en un juicio abreviado, o lo que sea, la verdad finalmente termina siendo determinada por un acuerdo entre fiscal y defensa. Y esto los defensores públicos probablemente lo tengan muchísimo más naturalizado. O sea, yo te planteo mi imputación original, luego te planteo la contraoferta como defensa, te digo, mira, sí, pero yo creo que esta imputación original, este y este elemento no los tienes tan probados, y la verdad es que si no ahorramos el juicio y me saca esto y esto, yo te entrego esto. Finalmente llegamos con la propuesta al juez de garantía y le decimos, señor juez, esto es la verdad, esto es lo que pasó. Y el juez, ¿qué hace? Pum, le pone el sello, que es nada menos que el veredicto, diciendo, estos son los hechos, esto es lo que pasó y por esto condeno. Sobre todo estamos hablando del caso del abreviado o del juicio inmediato o del juicio con aceptación de responsabilidad. Entonces, sí, entiendo que para alguien que sostiene posiciones más sustancialistas en términos de qué es lo que buscamos en un juicio o en un juicio penal o a qué deberíamos aspirar, sí, esto puede causar mucho ruido, pero así funciona. Y las reglas, digamos, están pensadas para eso. O sea, no podría, y eso hasta el propio, y hay una cosa que yo siempre digo, Tarufo que se reía de nosotros que estábamos obsesionados por el juicio oral, digamos, caía en su propia trampa, porque Tarufo decía, mire, ustedes que están todo el tiempo invirtiendo y gastando y desgastándose en el Rolls Royce, que era el juicio oral para él, pero lo usan una vez al mes. Y él, los otros 29 días del mes usa la bicicleta, digamos que el resto de formas de solución que no son el juicio. Pero bueno, eso en realidad nos podría hacer pensar que lo que también plantea Tarufo, eh, estoy hablando de una entrevista que tiene con un profesor de la Universidad de Girona y, bueno, y de cosas que plantea en algunas de sus publicaciones que conozco, no conozco la obra de Tarufo ni mucho menos. Entonces, claro, partamos en que el juicio oral es el Rolls Royce y que el resto trabajamos con ponerle una renoleta, por no decir la escaloneta, porque ya estamos en otro, en otro ámbito. Bueno, ahora tenemos a Bielsa en Uruguay, que creo que también es otro lujo que se puede permitir este continente pobre. Entonces, el resto, claro, el resto de las soluciones que vienen a ser verdades convenidas, como que suelen opacar un poco esta idea, pero tenemos que llegar a una conclusión que es definitiva, y es que no hay sistema procesal penal, judicial, que soporte más que esa carga. O sea, entre un 5 y un 10. O sea, un 10 ya te revienta un sistema judicial. Un 10% de causas que terminan en juicio, de las causas que se judicializan, no de las que se denuncian, de las que se judicializan, un 10% de estas causas terminadas en juicio te revientan el sistema. ¿Vale? O están ahí al borde, dependiendo, digamos, del sistema que estemos hablando. Entonces, por supuesto que tenemos que aceptar eso, porque es un hecho de la causa. Ahora bien, ¿por qué siempre rayo y comienzo haciendo este análisis? Porque todavía, y eso es una cosa que cuesta, porque cuesta entenderlo, porque cuesta asumir las consecuencias que ello lleva. Y acabo de tener una pequeña gira ahí por la zona de Santa Fe, Reconquista, eh, y es un tema sobre el que siempre volvemos. ¿Cuáles son las consecuencias en términos de diseño y ejecución de una teoría del caso en un juicio? Es decir,
si nosotros nos vamos a sacar, no diría el lastre, pero sí el complejo de que estamos girando en torno a este concepto grandilocuente de la verdad histórica, eso tiene consecuencias súper, súper importantes, súper, pero no, no importantes en términos teóricos, importantes en términos prácticos. ¿Qué es lo que yo voy a ir a presentar a mi juicio como propuesta fáctica y cómo lo voy a sustentar luego? Y en eso todavía estamos un poco anclados a la idea de que, a ver, ¿no? Puede ser un poco fuerte, pero que somos casi auxiliares, auxiliares de el decisor, pongámosle grande o a grandes rasgos, el Poder Judicial, y que nosotros tenemos que ir a aportar la información para que ellos descubran. Y la verdad es que no funciona así. El sistema contradictorio, en el marco de un acusatorio adversarial, no funciona de la manera en que cada una de las partes viene y aporta su trozo de información, por decirlo así, para que alguien tome una decisión. No. Nosotros venimos a proponer una solución fáctica excluyente. Es decir, ¿es la nuestra o es la otra? Ambas no pueden convivir porque son básicamente el principio de exclusión, el fundamento de la lógica. Algo es o no es. Y eso todavía nos está costando mucho. Porque, a ver, yo diría que para el Ministerio Público es ineludible tener que hacer un planteamiento fáctico, más o menos acabado, digamos. Ahí tenemos problemas con las prácticas a veces de que la suficiencia fáctica de las imputaciones, bueno, no es suficiente, valga la paradoja. Digamos, descripción, o a veces es sobreabundante, o sea, eh, todavía quedan resabios de aquel viejo auto de apertura, o sea, autoprocesamiento, y veo imputaciones de 2 páginas, cuando en realidad todos los elementos fácticos para hacer la imputación están en 3 líneas, en un párrafo. Exceso por ambos lados, exceso por exceso de hechos que no son parte de la imputación o no debieran serlo, o exceso de insuficiencia. Otra vez, permítanme la paradoja. Entonces, es en este punto cuando nos preguntamos, ¿estamos nosotros como litigantes, como parte de este sistema, como operadores, planteando o tomándonos, digamos, estas consecuencias? Las estamos asumiendo con todo lo que acarrea. Y es que, en definitiva, si bien tenemos, a ver, tenemos el principio de objetividad, sí, tenemos que pelear por él, digamos. Tenemos que pelear porque las investigaciones sean objetivas, porque los fiscales investiguen aquellas cosas no solo que sirvan de prueba de cargo, sino que también puedan servir de descargo o de atenuación. De hecho, el nuevo Código Procesal Penal Federal incorpora algo que cuando rinda y sea, creo yo, bien aplicado, va a cambiar radicalmente la forma que tenemos de litigar. Bueno, cuando eso pase a nivel federal, imagínense, va a tener que pasar un tiempo. Pero ellos incorporan el principio de lealtad procesal, que es como la base del adversarial, que dice que cuando el fiscal tiene antecedentes que puedan servir a la defensa, tiene que comunicárselo inmediatamente. Y eso es súper característico de los sistemas adversariales, particularmente de los anglosajones, donde tienen esa obligación, digamos, ineludible. Bueno, el Código Procesal Penal Federal tiene
cosas que sí, cosas que no, probablemente, pero una de las cosas que creo que apunta en la dirección correcta es esto. Y teniendo el fiscal estas dos, no diría cortapisas, pero sí estas dos guías que no le permiten al Ministerio Público montar cualquier teoría del caso prescindiendo de la investigación que haya hecho, cada defensa sí, porque nosotros como defensores, o quienes sean defensores, o quienes hagan defensa en su momento, pueden hacer una investigación y en determinado momento llegar a distintas soluciones, digamos, distintas soluciones para confrontar la imputación, y ya impliquen falta de participación, falta de tipo, un tipo menor, digamos, de menor gravedad, o en el caso de algunas legislaciones, las atenuantes que permiten bajar la pena en grado, etcétera, o la exclusión de agravantes, lo que sea. Digamos, la defensa tiene esa amplitud de campo para trabajar, pero pero en términos generales me parece que aún estamos muy anclados en la formalidad de la defensa negativa. La defensa negativa, en sus dos dimensiones, digamos, más habituales, que es la absolutamente negativa, que es simplemente decir, mire, el Ministerio Público no podrá probar más allá de toda duda razonable, punto. Es decir, niego todo, en principio, esperando a ver qué cosas no se logran probar. De hecho, en un sistema procesal penal que ya tiene 20 y pico de años acá en Chile, es súper habitual que sobre todo en los juicios pequeños, que acá se llaman simplificados, que son juicios en donde se pide menos de 1 año y medio de cárcel, es muy habitual que las defensas hagan defensas tipo, mire, no voy a hacer alegato de apertura, voy a estar a lo que sucede en el juicio. Punto. Bueno, pero eso es por una cuestión práctica y que tiene que ver con que el sistema está tan tensado que a veces las defensas apuestan a que no llegue el testigo clave, no llegue el testigo presencial, no llegue el policía o falte algo. Bueno, en realidad una deformación, pero que para un proceso que se está dando ya hace tantos años, la verdad es que uno pensaría que no debiera ocurrir. Ocurre, y es cotidiano, y cualquier defensor público chileno se los va a decir. Ahora, salvando, digamos, estas diferencias y entendiendo que el Ministerio Público tiene obligaciones respecto de la prueba recibida y que por lo tanto no tiene márgenes tan amplios para plantear una hipótesis fáctica, todavía el margen que tiene le permite hacer una proposición, digamos, a ver, ¿cómo decirlo? Una proposición que no necesariamente tiene que ver con toda la evidencia que encontró. Porque yo creo que ahí está el problema, porque cuando creemos que el principio de objetividad vincula al fiscal con toda la prueba producida, pues no. Resulta que el principio de objetividad es un límite, sí, es una obligación para el Ministerio Público, sí, pero no condiciona finalmente el contenido de su imputación, porque lo único que va a condicionar el contenido de la imputación fiscal va a ser la posibilidad que tenga de probarlo. Y por decirlo así, si en la investigación encontró 90 pruebas, pero él se decanta por una teoría del caso y una hipótesis de imputación, en la que solamente va a usar el 10% de esa prueba, está perfecto. Digamos, es parte de este sistema de producción de información con posibilidad de confrontación, que digamos que es el corazón del sistema. El contradictorio es el corazón de todo esto. Sin contradictorio no hay acusatorio, sin acusatorio no hay debido proceso y más allá nada. Cerramos, nos vamos para la casa. Entonces, la cuestión está en que tenemos que reasumir una vez más
que está en nuestras manos la construcción de una propuesta fáctica que idealmente, en el caso de la fiscalía siempre, en el caso de la defensa idealmente, siempre ha de suponer la proposición de una, una historia. La historia. Lo más, siempre decimos, lo más sencilla posible, creíble, verosímil, coherente, todo lo que tiene que tener una buena historia. Y por eso yo no puedo dejar de hacer, más allá de que tengo algunos estudios semiformales en temas de documental y dirección de documental y construcción de guión documental, em, tengo esa debilidad porque es una tarea que se parece mucho a la construcción de una teoría del caso, en términos de que tú vas con un planteamiento, vas con una historia que no deja de ser finalmente un punto de vista sobre lo que pasó y tienes para construirla, o en este caso construirla, probarla, construirla barra probarla en juicio, elementos limitados. Es decir, los testigos son los que son, los testigos saben lo que saben, los testigos van a decir solo lo que puedan decir y no otra cosa. Lo mismo la prueba material, documental, pericial, etc. Entonces, en esta perspectiva, y miren la vuelta que nos dimos, pero en esta perspectiva, me parece que el contraexamen está subutilizado como herramienta de construcción. ¿Por qué? Porque tenemos, y probablemente en eso todos tengamos la culpa, todos los que nos dedicamos a la litigación, eh, siempre tuvimos la idea o el prejuicio de que el contraexamen era básicamente llegar a machacar con un martillo. Credibilidad del testigo como fuente de información, del testigo o de su testimonio, o de, digamos, del conjunto testigo-testimonio, como debilitarlo. Y nos decían, y casi como excepcionalmente, y en un extremo de los objetivos de la técnica, estaba como probar afirmaciones o hechos que avalaban nuestra teoría del caso. O sea, poco nos criamos y todos crecimos con esa idea del contraexamen. Esos son los objetivos, estos son los principales, eventualmente este, y el contraexamen entonces va a ser una herramienta fundamentalmente destructora. Pero la verdad es que con la práctica y aplicando un poco lo que uno va aprendiendo y discutiéndolo, planteándolo, te vas dando cuenta que el problema, o sea, o que el problema más bien, que la técnica de contraexamen seguramente es una de las más ricas y potentes en su posibilidad de construir relato. ¿Por qué? Porque podemos, y es lo que se dice, y eso lo dicen los anglosajones, en el contraexamen el que declara es el abogado que pregunta. Si a esto le sumamos que en la técnica podemos hacer afirmaciones punto por punto e ir construyendo un cuadro o una dinámica o una escena o una secuencia, como quieran llamarle, o sea, raya para la suma, tenemos una herramienta potentísima para contar. Y en este caso contar con los testigos de la contraparte, que en principio son riesgosos porque son, en principio, son hostiles a nuestra teoría del caso, etcétera. No vamos a hablar ahora del tema del alcance del contraexamen porque eso en realidad daría como para otro webinar completo. Pero en ese entendido, eh, la capacidad narrativa del contraexamen está siendo, al menos en mi percepción y por lo que he conversado con colegas que se dedican también a esto, está siendo subutilizado porque creo que está siendo mal comprendido. A ver, si tú quieres desacreditar, por ejemplo,
a un testigo por su falta de imparcialidad, por, digamos, las relaciones afectivas que lo ligan con alguna de las partes, víctima, imputado, como estamos muy en la idea de que el contraexamen es puntual, se va a sacar información muy específica y todo, se nos olvida esta dimensión narrativa del contraexamen. Entonces, en vez de realizar un contraexamen para contar una historia en donde vamos a construir esta relación entre testigo y parte involucrado en el proceso, eh, solemos ser muy tacaños, digamos, con la información que vamos a buscar y la forma en que la vamos a buscar. Porque siempre se nos dice, y esta es una cuestión que yo, por supuesto, y probablemente ninguno de los que tenga y capacitación en litigación va a olvidar, y te dicen, mira, las tres reglas de oro del contraexamen es preguntas solo sugestivas, un hecho nuevo por pregunta, un hecho o un hecho nuevo por pregunta, y ir de lo general a lo particular. Y creo que eso, que ir de lo general a lo particular, que te lo dicen, es como un triángulo invertido, pirámide o triángulo, eh, es el corazón de precisamente esta capacidad narrativa que tiene el contraexamen. Y claro, nosotros, y no puede ser de otra forma, nosotros vemos, estamos imbuidos y estamos, todas nuestras lecturas, toda nuestra formación en contraexamen, viene evidentemente de la tradición anglosajona. Eh, de hecho, los manuales que nos llegan, yo no sé, pero si alguien tiene manuales de litigación de los procesos de Europa continental, yo los que tengo son todos o gringos o por ahí tengo unos artículos ingleses, como mucho. Pero parece que para ellos, que tienen tantos años, siglos haciendo esta litigación, les resulta súper natural y obvio y probablemente basta con que te digan, mira, esto es de lo general a lo particular para que todos lo entiendan, porque ellos trabajan en lo fundamental y eso desde la facultad, en la idea de que hay que construir hechos, de que hay que construir una historia. Como nosotros no estamos tan aceitados en eso, esto de lo general a lo particular nos suena todavía un poco raro, es como difícil, de difícil aprehensión, digamos. ¿A qué se refiere el profesor? ¿A qué se refiere Martín Sabel y Leticia, Leonardo Moreno, de, todo, digamos, de quienes aprendimos durante estos años cuando dicen, no, es que el contraexamen va de lo general a lo particular? Bueno, se refieren fundamentalmente a que los hechos que nosotros, sí, los hechos que nos van a servir de alguna manera, si ustedes quieren, este hecho uno, hecho 2, hecho 3, tenemos que darle un contexto narrativo. Y para eso, el contextamen es la mejor herramienta. A ver, volvamos al tema de desacreditación por el vínculo afectivo. Un clásico está declarando la mujer del acusado, ¿vale? Entonces, veamos un poco cómo lo confrontaríamos ahora, o cómo se hace tradicionalmente, eh, y todavía lo hacemos un poco en plan a la vieja usanza de las tachas que vienen del proceso civil, que estaban en el proceso inquisitivo mixto, y era como que una persona, por reunir determinadas características o tener cierta vinculación con alguna de las partes, ya inmediatamente su testimonio quedaba como fuera. Bueno, ahora no funciona así, al menos teóricamente no funciona así, y por lo tanto, la falta de imparcialidad hay que construirla. Y hay que construirla, digamos, con todas las herramientas que requieren un buen contraexamen. Por supuesto, tener información, saber cuántos hijos tienen, saber que dónde viven, casa propia, pagan alquiler, quién trabaja en la casa, cuáles son los ingresos. O sea, con todo eso, entonces, en vez de hacer, porque, a ver, yo me he fijado, cuando se quiere hacer un contraexamen de desacreditación en esta línea de falta de imparcialidad por la vinculación afectiva, hacen dos preguntas.
Oiga, y dígame una cosa, ¿y usted está casado con el imputado? Sí. ¿Y tienen 3 hijos? Sí. ¿Y, ¿y usted no quiere que se vaya preso? No. Vale, perfecto. Y ahí se acaba el contraexamen. Ahora, ¿qué contamos ahí? ¿Cuál fue la historia? Pues no, no la hubo. No hubo historia. No hubo. Perdimos la oportunidad de mostrarle al que tiene que resolver finalmente también sobre la credibilidad del testigo, porque cuando a la hora de tener que evaluar la prueba, la credibilidad siempre está en juego. O sea, la credibilidad de un testigo siempre está en juicio. O sea, es una de las cosas que el que finalmente tiene que resolver va a tener que juzgar. Y por eso los gringos dicen, cuando alguien se sienta a declarar, automáticamente su credibilidad está en juicio. Entonces, en vez de ir por esos 3 hechos que nosotros creemos que con eso ya lo hicimos, ya está, se demostró el vínculo, que hay hijos, perfecto, y suponemos que todo lo demás viene por añadidura, hacer una línea de contraexamen que demuestre que particularmente este testigo, dadas sus circunstancias específicas, concretas, dadas esta pequeña historia, no le podemos pedir, ni aunque quiera, que sea medianamente objetiva, ¿vale? Usted está casado con el imputado, ¿sí? Usted lo conoció a los 12 años. Ustedes se conocen hace 12 años, se juntaron hace 15. Ustedes tienen 3 hijos, ¿no? Uno de 10, uno de 12, uno de 8, ¿vale? Los 3 van al colegio, ¿sí? Usted se dedica a las labores de la casa. Usted no tiene un ingreso autónomo, usted no trabaja. Usted compra en el supermercado con lo que su pareja, su marido, lo que sea, le da mensualmente. Usted paga las cuentas de la luz con eso también, ¿no? Paga las cuentas del agua también. Usted lleva a los niños al colegio también con el dinero que le da, ¿vale? O sea, ¿qué necesito mostrar yo? ¿O qué es lo que puedo hacer y que actualmente no estoy haciendo con el contraexamen? Y es mostrar que este vínculo que tiene el testigo con la parte es de tal entidad, es de tal intensidad, que no le puedo pedir, ni aunque quiera, que sea objetiva, ¿vale? Porque no voy a insinuar que viene a mentir al juicio. Si no tengo base para eso, no lo voy a hacer. Pero voy a mostrar a un ser humano vulnerable, que no quiere, porque implica muchos costos para sí misma y para su familia, no quiere que la persona por la que viene a declarar termine en la cárcel. No sé si voy muy rápido. Siempre me critican esto, que los agobio con información. O no sé si con información, pero con palabras y sin duda, porque no paro de hablar. Pero no sé si se ve la diferencia. Pueden interrumpirme en el momento que quieran, por favor. Y para lo que sea, comentarios, aclaraciones, dudas, pero es por donde quería como comenzar, aunque bueno, tampoco nos queda tanto tiempo, pero quería comenzar a introducir el tema de el déficit que tenemos del contraexamen como herramienta constructora de relato potentísima, que está siendo súper subutilizada, diría. Y por supuesto que esto es una generalización, no estoy hablando de la gente que acá que capaz que haga muy buenos contraexámenes, pero hablo de esto en términos de práctica y de concepto. Bueno, Andrea va a recoger las preguntas de ustedes, que no sé si ya las hicieron o las van a hacer. Eh, bueno, ese era un ejemplo donde creo que se expresa de la mejor, o sea, se expresa, o sea, se manifiesto esta idea de que el contraexamen es para ir a recoger información muy específica
pero que todavía no entendemos que esa información específica tiene que venir en un contexto narrativo, que evidentemente del que tenemos que hacernos cargo a la hora de planificar el examen. O sea, no podemos llegar a improvisar, evidentemente. O sea, son cosas que ya vimos, que ya sabemos las respuestas, o, cosa que también nos cuesta mucho, las respuestas están ahí y son cuestiones de sentido común. O sea, vale. O sea, si yo a una persona le pregunto, una persona que ya demostré que es completamente dependiente en términos económicos, que tiene una carga, por ejemplo, 3 hijos, una carga económica importante, eh, si yo le pregunto, entonces, perdón, disculpe, si usted pudiese ayudar a su pareja, usted lo haría, ¿no es verdad? O sea, eso no está en ningún texto, no está en ninguna cosa. Yo no voy a poder confrontarlo si me dice una cosa, si me lo niega. Pero ¿qué pasa si me niega una afirmación como esa? ¿Sería creíble? Por supuesto que no. Y esa es una de las cosas también, una de las fuentes de información a la que no recurrimos porque tenemos miedo de no controlar la respuesta. Pero en ese caso, por ejemplo, la respuesta es indiferente. Porque si tiene una afirmación como esa y me dice lo obvio, que me dice que sí, que es lo que me tendría que decir, bien, ¿no? Bien, tengo el punto. Ahora, si me dice que no, bien, también, porque evidentemente está tergiversando o está dándome una información que no es real, que no es correcta, que todo el mundo sabe, o ya al menos todo el mundo quedó claro con que sí le importa y sí le gustaría ayudarlo. Por lo tanto, lo que nosotros decimos win-win. Em, Andy, veo que están cayendo algunas preguntas. Dame 2 minutos como pa ir cerrando la idea y después pasamos a las preguntas. ¿Te parece? Sí, hay algunas preguntas, así que cuando cierres te las voy Vale, leyendo. vale. Entonces la cuestión es esa, cómo esta súper potente herramienta de construcción narrativa que tenemos, la estamos subutilizando un poco en esta idea, porque siempre nos hacen primero la advertencia, oiga, usted no pregunte si no sabe, intente no usar el contraexamen, y está todo eso perfecto. Si el punto es cuando decidimos estratégicamente que esa información solo va a salir de ese testigo y por lo tanto tenemos que hacer el contraexamen, ya está, tenemos que hacerlo. Y si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Y hagámoslo y explotémoslo en toda su potencialidad. Y eso significa que cada capítulo de contraexamen, cada triangulito invertido, va a ser un pedacito de historia, va a ser una pequeña secuencia, va a ser una foto. Pero va a ser ustedes saben que las fotos también pueden contar una historia, digamos. De hecho, hay una especialidad de la fotografía que se llama fotografía narrativa. Entonces, como sea, lo que vamos a plantear, de dónde vamos a sacar la información, tiene que siempre venir en un contexto narrativo. Porque como dato suelto, como dice mi buena amiga Leti cuando habla de teoría del caso, como dato suelto es irrelevante, no genera ni impacto, ni persuade, ni es mera información. O como diría, hay un filósofo coreano que está muy de moda, pero tiene a todos un poco locos en Occidente, aunque en realidad le estudió en Alemania, que se llama Byung-Chul Han, y que habla del dataísmo, de que somos una sociedad que nos atosigamos de datos, pero que hemos perdido las narrativas. Pues bien, el contraexamen precisamente intenta o debiéramos intentar no eso, no incorporar información como dato, sino que incorporar información en el contexto narrativo. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos a la hora de pensar los contraexámenes, diseñarlo y, qué más decido, de ejecutarlo, que es difícil. Pero bueno, como todas las técnicas de litigación, es
práctica también, no solo, no es ningún arte, no es que haya gente que tenga, digamos, facilidad para el contraexamen. No. Esto se trabaja, se prepara, se piensa, y por eso vamos allá a preguntar sabiendo la respuesta. No vamos a averiguar, no vamos a preguntar. Salvo en aquellos puntos, como les decía, en que ambas respuestas nos sirven, la afirmativa y la negativa. Entonces, nada, esa es la reflexión después de toda la vuelta que nos dimos por el tema de teoría del caso y la epísteme del acusatorio. Andy, cuéntame, ¿qué nos preguntan? Bueno, hay 4 preguntas. Te voy a leer primero las relacionadas al tema del webinar y después hay 2 que se salen un poquito de tema, pero las dejamos a esas 2 para el final. Respondemos todo. Por eso. Si queremos que el testigo exprese algo manifestado en las declaraciones previas recabadas durante la IPP, en el caso de que su relato lo esté omitiendo. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos como, entiendo, si entiendo bien, contradicción por omisión, que es cuando un testigo en la declaración de la investigación preliminar, durante la investigación, va y declara A, B, C. Entonces después viene, se sienta en el juicio y declara A, B, C, D y E. O sea, dos cosas que nunca declaró. Entiendo que por ahí va la pregunta, ¿no? Sí, Vale. está como en afirmación, por eso, si Hola, no, ¿qué tal? Dale, Lucía nos Lucía, te podrá decir, escuchamos. la ¿Qué autora. tal? ¿Qué tal, doctor? Disculpe que tengo la cámara apagada, No, pero la no, verdad que no dale, me dale, dale. funciona. Nada, mi pregunta es, cuando es el examen directo de testigos, y por ejemplo, generalmente yo soy de Santa Fe, Mm. muchas veces pasa que entre la IPP y el juicio transcurre bastante tiempo. Y hace poco asistí a un juicio sobre abuso bastante controversial, en el que la defensa o sea, no encontraba manera de preguntarle a los testigos de la fiscalía, no encontraba manera de preguntar sin caer en preguntas sugestivas. Y era una constante llamada de atención de parte de los jueces y yo misma en ese momento pensaba, o sea, ya habiendo leído las declaraciones previas, cómo llegar a lo que dijo el testigo en la declaración sin caer en eso, justamente, cuando el testigo lo está omitiendo. Bueno, claramente fue un caso en el que no se prepararon los testigos ni nada, pero ¿cómo evitamos caer en eso? Si es algo que ya lo sabe, pero que no lo está diciendo, tal vez porque se olvidó, o sea, involuntariamente, ¿no? No de manera maliciosa no lo está diciendo, porque eran testigos de la defensa. O Claro, sea, claro. A ver, yo creo que ahí hay que diferenciar precisamente. Si el testigo no te contesta porque se le olvidó, tienes que generar el escenario para que admita que no se acuerda, porque ahí puedes recurrir a las declaraciones previas para refrescar memoria. Ese es un tema y eso es claro, digamos, es muy casuístico, es como un testigo. A ver, el fiscal le está preguntando al policía de las incautaciones que hicieron en el lugar, le interesa una, son 6, y el policía cada vez que le pregunta, ¿ya qué cosas encontraron ahí? Te dice una, dos, tres, cuatro, cinco y no te dice nunca 6, que es por lo que va el fiscal. Entonces, ahí lo que hay que hacer, a mi modo de ver, así, digamos, a grosso modo, porque va a depender de cada caso, es como tomar una vez más el tema general y intentar hacer preguntas que se relacionen específicamente, por ejemplo, en este caso, con ese objeto. Eh, Ahora, ese es un caso que me estás planteando tú, Lucía, porque el otro es cuando el testigo, digamos, intencionalmente te omite información y ahí ya te la tienes que jugar por transformarlo en un testigo hostil. Porque el tratamiento de testigo hostil está en buena parte de los códigos
está en el nuevo Código Procesal Penal Federal también, digamos, para que lo tengan como referencia. Bueno, está en Río Negro, Neuquén, los códigos más de tercera generación, por decirlo. Pero en términos generales se admite. Bueno, a ver, términos generales también es una generalización un poco injusta, porque también hay lugares donde los jueces tampoco se han capacitado y no entienden un carajo de lo que es el acusatorio. Y si le hablas del testigo hostil no te va a entender nada, digamos. En qué artículo está, te va a decir, dice, bueno, que está en un artículo, esto es una cuestión, nadie te va a decir no, entonces no. Pero bueno, el testigo hostil es una cuestión que hay que construir y hay que mostrar las bases para sustentar que el testigo adrede, a sabiendas, está no queriendo entregar la información, digamos, y eso también es, digamos, da pa otro Zoom. Pero, Lucía, lo que te digo, en ese caso, lo que hay que hacer es retomar al testigo, volverlo a la generalidad e intentar con preguntas más generales llevarlo al punto, o sea, sin llegar a ser sugestivos, al punto en que admita que no se acuerda. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, un policía, que te decía yo, en su informe policial dice que encontró 6 cosas, ¿vale? No dice 6, pero ahí están listados. Luego le pregunto y me habla de 5, no me habla de 6. Entonces, ¿cómo haría yo para que me admita que no recuerda exactamente cuántas cosas encontró? Probablemente hay que ponerse creativo y ahí sería como, a ver, perdón, dígame, ¿usted recuerda exactamente cuántas cosas o qué número de evidencias encontró en el lugar en que fue la incautación, en el sitio del suceso, lo que quiera? Eso inmediatamente lleva al testigo a asumir que algo está olvidando algo y además lo lleva a asumir que su memoria puede estar fallando. Y cuando uno hace la expresión, ¿y usted recuerda exactamente cuánto? Espera que te diga, no, no recuerdo. De ahí, no es un viejo truco, pero bueno, sirve y es válido, digamos, porque no hay inductivo. Bueno, doctor, muchas gracias. Dale, Lucía. Claro. Bueno, en realidad la pregunta, yo leí la mitad de la pregunta de Lucía, por eso no se entendió. Decía eso, encuentro Vale, dificultades a la hora de examinar el testigo de manera directa. ok. Em, y la otra pregunta es si la técnica para contraexamen de peritos es la misma. A ver, sí y no, porque en último término los peritos también son testigos, solo que por lo que la materia en la que están declarando y la posición de la que están declarando son, tienen sus diferencias. O sea, por ejemplo, ¿cómo desacredito yo a un testigo como fuente de información? O sea, la relación entre el perito y la persona, la parte, por decirlo acá, en el juicio, probablemente no exista una relación. Pero sí puede existir una relación, por ejemplo, entre quien lo presenta. Por ejemplo, en un momento, en un juicio por abuso que yo tenía, demostré, porque tenía la información, que la perito había declarado 20 veces en los últimos 2 años y siempre en favor del Ministerio Público, o sea, siempre en favor, siempre por el Ministerio Público, y siempre había llegado a las mismas conclusiones. El fiscal se opuso a la pregunta y dije, bueno, estoy tratando de demostrar que esta perito, bueno, cuando te dicen, mira, pregunta impertinente, te abren la puerta para que tú vayas y argumentes todo lo que quieras. Así que le expliqué con pelos y señales por qué mi pregunta iba para allá. Le dije, mira, me parece que es importante saber que el apelito, la verdad es que básicamente vive de esto. Vive de presentar informes a favor del Ministerio Público y no tiene otra fuente de ingreso. Qué sé yo. No fue bien en ese juicio, así que no sé si habrá sido determinante, pero bueno, la pregunta la hice y me tuvo que responder. O sea, usted ha comparecido 20 veces los últimos, qué sé yo, 16 meses o 12 meses. Sí. Y las 20 veces por el Ministerio Público, sí. Y en esas 20 veces ha concluido que el testimonio era creíble. Sí, ya está. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo él. O lo está diciendo ella. Eso.
Bueno, y la otra pregunta dice, buenas noches, una consulta, ¿cómo lograr dejar, bueno, creo que ya la respondiste, pero lo leo igual, ¿cómo lograr dejar en evidencia a un testigo que está agregando en su declaración en juicio información que no dio antes en su declaración ante el Ministerio Público, que es relevante y que me perjudica, pero el que no haberla dado no podría contrastar con su antigua declaración? Es que sí se puede contrastar. Por eso nosotros tenemos, este es un problema de traducciones, porque nosotros tenemos la idea de confrontar declaraciones por contradicción. Así lo decimos nosotros, ¿vale? Eso es un invento nuestro. Digamos, bueno, sí, legalmente está un poco regulado así, pero digamos, la litigación más anglo, en los manuales anglo, se habla de impeachment, es de impugnación, como término mucho más general, porque en ese caso tú estás impugnando un testimonio, impugnas ese testimonio. ¿Por qué? Porque está diciendo ahora algo nuevo, eso que te decía adelante. Antes dijo ABC, ahora está diciendo ABC, D y E, o sea, agregando dos cosas que cuando tuvo la oportunidad y la motivación de decirlo, no lo dijo. Y ahí, bueno, tenemos que hacer énfasis en algunas cosas, dependiendo del tipo de testigo, si es policía, si es un testigo civil, pero por sobre todas las cosas, demostrar que en ese momento, si tenía esa información, debió darla. Por lo tanto, que la esté dando ahora, recién, no es creíble. Perdón, pero usted la citaron a declarar 3 semanas después y usted le explicaron que toda la información relevante, la más importante tenía que decirla, que con esta información el fiscal iba a tomar decisiones. Además, y ahí siempre agregamos, a usted se le explicó que si tenía más información sobre esto se comunicara con la fiscalía, porque eso es como de formulario, digamos. Eh, Todo ese tipo de preguntas para preparar la impugnación van a ir, digamos, para decir. Entonces, al final, dígame una cosa, ¿en qué parte de su declaración, por favor, cójala, agárrela, en qué parte de su declaración usted le dijo al fiscal esta afirmación que está, como decía, en la letra D o en la E? ¿En qué parte le dijo al fiscal usted que cuando se acercó al imputado usted le había confesado que sí, que se había equivocado, que había cometido un error, que no debería haberlo hecho? ¿En qué parte le dijo eso al fiscal? ¿Vale? Que son cosas que pasan cuando la policía declara, ¿no? Que pasan en los informes previos, ponen muy poca información o hacen declaraciones muy cortitas y luego llegan al juicio y te agregan un montón de cosas y ya te tienen todo resuelto, ¿no? Parecen los policías encargados de la investigación. Entiendo que por ahí va, ¿no? Sí. Ya. Y la última pregunta dice, tengo una duda existencial, ¿qué hacer como defensa en un caso de flagrancia? En flagrancia. Mira, el tema de la flagrancia, y no sé, puedo estar interpretándolo de cualquier forma, no sé si quien hizo la pregunta quiere precisar un Hola, poco. soy yo. Dale, Amelia. Buenas noches. Sí, gracias. Lo pregunto en el sentido, porque la escritura quizás me quedé corta, como defensa a alguien que es detenido en flagrancia. Ujú. Caso de arma, de posesión ilícita de arma, de fuego, y en posesión ilícita de droga. Las únicas personas que están allí presentes son las unidades de la Policía Nacional. Ujú. Esas personas, por la teoría de los actos emanados de la autoridad, van a tener prelevancia al momento en que el juez vaya a decidir, salvo que usted tenga un video. Si usted no tiene un video, el juez tiene que hacer una ponderación de a qué testigos le va a creer. Y la experiencia, yo vivo en la República de Panamá, es que el juez le crea a la unidad de la Policía Nacional. Entonces estamos hablando de personas que no tienen testigos, que ahí no había más nadie y que de todas maneras no aceptan su responsabilidad. Uno no los puede combinar, porque eso es un delito, a hacer un acuerdo de pena
todavía no he llegado a hacer un juicio en esas circunstancias de flagrancia, pero sí tengo una duda existencial de cómo construir una teoría de caso. ¿Qué preguntarle a esos policías, que generalmente son dos, que van a repetir el mismo discurso, y que uno, por más que el cliente o el usuario no quiera aceptar el acuerdo de pena, uno no lo puede combinar, pero uno sabe que el nivel está muy comprometido con la fuerza de los testimonios, con las circunstancias, con la mala justificación? Tengo una teoría, un dilema existencial de cómo construir una teoría del caso en base a una circunstancia de flagrancia en que una persona está muy comprometida. Vale, creo que ahora entiendo mejor la pregunta. A ver, yo distinguiría primero en las dos etapas procesales diversas, digamos. Primero está el tema de la flagrancia. Cuando el tipo cae y a las 24, 48 o 72 horas, dependiendo de la jurisdicción, se lo pasan al juez de garantía para discutir el tema de la legalidad de la detención. Los estándares de convicción para el juez son muy bajos, digamos. Con cualquier cosa te va a declarar legal la detención. O sea, va a decir, mire, acá hay indicios del hecho, hay indicios de participación y además hay indicios de flagrancia. Ya está. Pum, cerrar la discusión. Eso es un poco más complicado. Ahora, respecto de la teoría del caso, y ahí yo creo que hay tenemos que un poco reflexionar sobre algunos tópicos que son también lastres del sistema inquisitivo. El testimonio de un policía no es un testimonio abonado. O sea, en el procedimiento acusatorio, la prueba vale lo que vale por distintas circunstancias de ponderación. La prueba vale porque viene de una fuente de información. Mira lo que te digo. Una fuente de información, digamos, independiente, imparcial, no interesada, son cuestiones fundamentales. La policía nunca cumple esos requisitos. Uno podría decir, mire, la policía acá aparece como testigo calificado. Y yo te diría, la policía es un testigo profesional del que siempre debiéramos estar dudando. Entonces, entiendo que las prácticas, y de hecho en el último curso que hicimos hace un par de semanas con Andy por ahí, por sus pagos, claro, habían fiscales que hacían esa afirmación. No, pero es que el policía es un testigo, casi un ministro de fe. No, che, eso no existe en el acusatorio. En el acusatorio la información vale por sí misma. ¿Y vale por qué? Vale porque de quién viene, cómo viene y cuán consistente es con el resto de la prueba. Entonces, eso como primera cosa. Ahora, como segunda cosa, una de las debilidades que tienen los testimonios armados es que son poco flexibles y no tienen muchos detalles. Y les cuesta, y en eso les cuesta, digamos, ser consistentes. Y eso pasa con la policía. Ahora, es decir, si los dos policías sí, bueno, sí, nos acercamos y encontramos el arma que estaba ahí a los pies del automóvil que controlamos y la droga estaba en la guantera. Vale. ¿No es verdad? O sea, digamos, ese sería como, y los dos días más o menos básicamente eso. La pregunta sería, y acá, ojo, y acá sí podemos salir a hacer vamos a tener que salir como un poco a pescar, por decirlo así, cosa que siempre en el contraexamen te dicen que no hagas. Pero preguntas como, perfecto, ¿y estaba en el lado izquierdo de la guantera? ¿Estaba más bien al medio de la guantera? ¿Estaba en el lado derecho de la guantera? Y ahí ya tenemos que estar, digamos, muy vivos a que lo que ahí se diga luego no se traspase al otro policía que viene. O sea, que las respuestas de ese policía no pasen, pero ya sí tiene que ver con una cuestión más de logística del juicio, digamos. Pero, ojo, los testimonios armados se caen fáciles con esas cuestiones de los detalles. Eh, Ahora, cuando un policía, cuando un acusado que tú estás defendiendo te dice, eso no es mío,
eso a mí me lo colaron, eso también probablemente requiere una motivación, ¿vale? Y hay que empezar siempre, siempre pidiendo las hojas de vida de los funcionarios. Porque imagínate en ese caso que tú estás planteando. Yo pido la hoja de vida del funcionario porque voy a hacer cuestionamientos de credibilidad. No me la pueden negar, no me pueden decir que es impertinente. Entonces, imagínate que yo encuentro ahí que el policía ya ha sido acusado 1, 2, 3 veces de hacer lo mismo. ¿Te parecería relevante para desacreditar a ese policía? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, sí, yo creo que no podemos dar como, digamos, fórmulas así, soluciones estandarizadas, pero sí tenemos que empezar a mirar el proceso desde esta perspectiva que yo les planteé al principio. Entramos a la cancha, no mano a mano, no entramos mano a mano, no entramos con a ver, el principio de presunción de inocencia, está todo bien, y la estándar de duda probatoria está bien, pero cada vez que entramos a un juicio, el fiscal ya tiene un punto a favor, o dos o tres, que es, ¿por qué diablos vamos a estar acá acusando a esta persona si esto no es cierto? Que es una cuestión muy profundo, que tiene que ver con nuestra comprensión del mundo y de que las acciones humanas tienen que tener una motivación. Y las defensas usualmente no nos hacemos cargo de eso. Porque no, bueno, vamos y nos agarramos de la presunción de inocencia y nos agarramos. Si está bien, si esas cosas hay que alegarlas y hay que potenciarlas, digamos. Tienen que ser el fundamento jurídico de nuestras defensas, está perfecto. Pero lo que no podemos hacer es como que los seres humanos no comprendiéramos el mundo como lo hacemos. Y desafortunadamente, para muchas defensas, se comprende así. Si hoy día estamos acá sentados y el fiscal está diciendo que es por esta razón, si yo no me hago cargo de eso, entonces ya voy perdiendo por varios puntos. Es decir, el solo hecho de presentarnos a un juicio, y ojo que esto puede variar un poco si se trata de un delito económico, político, de corrupción o un delito sexual, ni hablar. Pero en términos generales, en nuestra comprensión del mundo como seres humanos, nos indica o nos exige que cada acto humano tenga sentido. Y el único sentido que puede tener que un fiscal y un juez y una víctima y testigos y mi imputado esté acá, el único sentido que eso puede tener es que eso pasó. Y eso nos exige esforzarnos mucho más para intentar plantear una teoría positiva que explique por qué eso en realidad no es así y por qué estamos acá por las razones equivocadas. Bueno, es fácil decirlo, no es fácil plasmarlo, digamos, en el trabajo, pero creo que ese es como el concepto. Muchas gracias. Dale, Amelia. Pues bien, les agradezco a todos y a todas que se hayan dado este tiempito para compartir con nosotros estas reflexiones. La verdad que yo siempre soy el que más contento salgo de acá porque siempre le doy una vuelta distinta y siento que siempre entendí algo y aprendí algo. Y a partir de las preguntas de ustedes también. Nada, y los dejamos con Andy invitados al próximo, que no sé de qué va a ser ni cuándo va a ser, y tampoco el próximo curso, no sé cuándo va a ser ni de qué va a ser, pero por ahí nos veremos, ¿no? Creo que el próximo curso podría ser de contraexamen, o podría ser una Sí, el pasada próximo es de contraexamen. Es de ya, contraexamen a fin. de contraexamen. Perfecto, entonces viene como anillo al dedo. Eso. Y que estén muy bien en todos los usos horarios y latitudes y horarios, ¿no? Y temperaturas de este gran y lindo, hermoso continente. Que estén bien. Chau, chau.